El Pleno del Consejo Regulador ha aprobado con el 90% de los votos a favor un plan para lograr recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda. El objetivo es reducir la producción de los viñedos y la transformación en bodega, con una contención de los rendimientos, la eliminación de volúmenes en stock y también la intensificación de los controles cualitativos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El sector del Rioja ha aprobado un ajuste del rendimiento de producción del 90%, lo ha hecho en uva tinta y ha pedido activar también la vendimia en verde. Va a solicitar la aplicación de ayudas prioritariamente para la destilación de vinos con una prima mínima de 80 céntimos por litro. Bajando los rendimientos de uva tinta al 90%, seguiremos con la blanca al 100% porque, como sabéis, estamos muy contentos con el mercado del blanco, y también se pide a las administraciones ayuda para reducir las existencias. Les hemos pedido una ayuda para destilar vino o, en su caso, para descalificar vino, priorizando evidentemente la destilación. Bueno, pues enseguida hablamos de ello en nuestra tertulia. Hoy les contamos también que el Gobierno y los agentes sociales han intentado llegar a un acuerdo para reformar las pensiones. El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto permitir a los pensionistas elegir entre el sistema actual, es decir, calcular la pensión con los últimos 25 años cotizados o con 29, excluyendo los dos peores. Los empresarios creen que esto no es una negociación, creen que es una reforma que ya está pactada con la Comisión Europea, pactada también en el seno del Gobierno sin negociación posible. La patronal ha decidido, por lo tanto, rechazar definitivamente respaldar esta reforma de las pensiones. El Gobierno de España cumple con el mandato constitucional y hoy nuestras pensiones van a estar garantizadas y suficientes. Concha Andreu ha presentado este fin de semana la lista completa de sus 33 candidatos para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, en la que destaca la presencia de los consejeros de Desarrollo Autonómico José Ángel Lacalzada y de Salud María Somalo en el número 2 y 3 de las candidaturas. Una lista con las que la presidenta del Gobierno confía en volver a ganar para seguir avanzando, y confía también de que su opositor principal carece, dice, de proyecto para La Rioja. No. Somos la única fuerza política que tiene conformado todo el equipo. Somos la única fuerza política que tenemos proyecto de región. Somos la única fuerza política que ya hemos demostrado lo que podemos hacer cuando gobernamos. Y si miráis alrededor, pues eso, somos la única fuerza política. Porque no hay proyecto, solo hay lo que hay, barullo, en cuanto no tienen poder. Fijaos, nosotros cuando no tenemos poder, no estamos en el poder, seguimos trabajando. Otras fuerzas se descomponen, porque el proyecto suyo es llegar al poder por llegar. Bueno, pues eso sucedía este fin de semana. Veíamos justo detrás de Concha Andreu una cara conocida. Veíamos a Javier García, alcalde de Arneo, que está aquí con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, una novedad dentro de esas listas es usted, ¿no? Se presenta en la candidatura en el número 6, ¿no?, de esas listas al Parlamento. Y bueno, para algunos sorpresa porque en principio también se presenta como alcalde de su localidad, y usted dijo en un primer momento que solo estaría 2 legislaturas y aquí está nuevamente. Sí, es verdad, ¿no? Yo creo que esta legislatura que ahora va a terminar ha sido una legislatura muy compleja, en la que por cuestiones que todos sabemos se ha reducido prácticamente a la mitad y se han quedado muchos proyectos en el tintero, ¿no? Yo creo que eso ha motivado que tenga ganas e ilusión por terminarlos, por culminarnos, y que vuelva a examinarme delante de mis vecinos. Bueno, muchas novedades hay dentro de lo que es la lista al Parlamento, muchas caras nuevas, ¿no? ¿Qué le parecen a usted? ¿Qué me va a decir, no? Pero bueno, ¿qué me puede decir de sus compañeros? Bueno, yo creo que Concha Andreu, nuestra candidata, actual presidenta, ha hecho un ejercicio de renovación importante, lo que demuestra que el Partido Socialista en La Rioja tiene banquillo, tiene cuadros, tiene personas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, experimentados y nuevos,
que pueden formar parte de una candidatura al Parlamento, que es donde se toman las decisiones más importantes, ¿no? De hecho, es donde no en vano se decide el presupuesto y se toman las decisiones del futuro, del presente de nuestra región, ¿no? Yo creo que es importante además que la presidenta vaya a contar con diversos alcaldes. De hecho, me acompañan algunos alcaldes y alcaldesa, en este caso, en esa lista al Parlamento. Yo creo que la voz del municipalismo tiene que estar presente en el Parlamento de La Rioja, ¿no? Y en mi caso, la voz también de un valle como es el Valle del Cidacos, como es la comarca de Arnedo, también es importante que pueda estar en el Parlamento, y que la opinión de los alcaldes, que somos en definitiva las caras visibles, quienes también aplican las leyes que emanan del Parlamento, podamos tener opinión en lo que es el legislativo, ¿no? Que es lo que se hace en el Parlamento de La Rioja. Bueno, enseguida volvemos a esas listas, pero vamos a hablar de un acto que tenía usted esta mañana en Arnedo. Hablaban sobre el tejido empresarial, lo hacía junto al consejero de Desarrollo Autonómico, que por cierto también está en esas listas al Parlamento. Hacían balance de esta legislatura en cuanto al sector industrial. Recordaban que el gobierno riojano ha aportado cerca de 16 millones de euros. ¿Dónde han ido? ¿Cómo se han invertido? Bueno, primero agradeceros la entrevista, que me hayáis invitado como en otras ocasiones, y vamos a hablar además de las cosas del comer, que yo creo que son cosas importantes. A los ciudadanos les interesa cómo funcionan los sectores industriales. Arnedo es una ciudad importantísima que tiene un pulmón económico industrial en base al sector del calzado, siendo el segundo foco de fabricación de calzado más importante de España, ¿no? Y en La Rioja concretamente incide de forma definitiva en el PIB riojano y en materia de exportaciones. El sector del calzado ya ha crecido este año un 10% en exportaciones con respecto al año anterior, y es un sector que se viene recuperando. Me viene a la retina visitas a las empresas en pandemia, a las empresas de calzado de mi ciudad, y ver los almacenes llenos de estocaje, llenos de cajas de zapatos que no tenían salida, y unos nubarrones muy negros que se imponían, ¿no? en el pensamiento, en la opinión y en las expectativas de los empresarios de la ciudad, ¿no? Era preocupante porque el sector del calzado emplea a más de 3.000 personas directas y, como digo, supone es muy importante para la economía riojana, ¿no? Esta mañana con José Ángel La Calzada, el consejero, hemos tenido una rueda de prensa en la que se ha informado de esos 16 millones que se han inyectado a las empresas. Se han inyectado a través de ayudas directas no solo a empresas, sino también a pymes, que es la mayoría, obviamente, y autónomos, que también es un sector muy potente en la comarca de Arnedo. Y bueno, y lo que se ha hecho es ayudar a esas empresas con inversiones muy importantes, y luego también favoreciendo la internacionalización, apoyando a las empresas en ferias, y también incrementando, por ejemplo, en un 35% el convenio que se tiene entre el Gobierno y el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, que se ubica en Arnedo, que ya emplea a 40 personas y que es importantísimo para la innovación y el desarrollo de un producto tan importante como son los zapatos, que ya no solo tienen como misión principal proteger el pie, sino que también compiten en moda muy importante. Hace algunas semanas, también junto al consejero, visitábamos Milán, que es la feria más importante internacional, y veíamos cómo las empresas riojanas compiten con cabeza alta, ¿no? En definitiva, son 16 millones de euros que nunca antes se había producido en Arnedo. Nunca antes un gobierno de La Rioja había ayudado de forma tan importante a través de ayudas, y una ADER, una Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, que funciona mucho mejor que antes y que desde luego nuestras empresas así nos lo transmiten. ¿Cuáles son los principales retos, ahora que habla usted del sector del calzado, que tiene ahora mismo su sector en su localidad? Recordamos que en diciembre tenían un paro nacional por un convenio, un convenio laboral que no llega a ningún acuerdo, ¿no? ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, de eso hablamos además justo aquí en este mismo plato, y es verdad que es un asunto que a nosotros nos preocupa y nos interesa, ¿no? Un convenio estatal que se ha llegado a firmar, porque lógicamente la representación sindical y patronal de La Rioja en el estatal es minoritaria, y los sindicatos riojanos es verdad que no han firmado ese acuerdo, pero se tienen ahora que someter, obviamente, a ese acuerdo nacional. No ha satisfecho las expectativas de los trabajadores y trabajadoras representados en los sindicatos, y yo sigo pensando que es necesario también que el sector del calzado sea atractivo, ¿no? Para las nuevas incorporaciones, para ese relevo generacional en las plantillas de trabajadores, que es el primer reto al que yo me referiría. El sector del calzado es un sector muy manufacturero, muy artesano, hacen falta manos muy cualificadas, y de ahí que sea necesario que haya incorporaciones nuevas, ¿no? A las empresas. Hay
Hay otro reto, un segundo reto importante, que es la formación de operarios. Ya junto al Gobierno de La Rioja y a la entidad INCA hemos iniciado este año por primera vez cursos de formación para operarios, y tenemos también en el horizonte la posibilidad y la creencia de que podemos todavía desarrollar más labor formativa, formación dual a través de la formación profesional que hemos fortalecido también en la ciudad de Arnedo, con ciclos nuevos de grado superior de comercio internacional bilingüe, porque nosotros exportamos principalmente a Francia, a Europa también, y en ese sentido es importante también apoyar ese reto, ¿no? El calzado, por tanto, es un sector al que el Gobierno de La Rioja tiene que seguir apoyando, porque es un pulmón muy importante económico, y yo creo que tenemos que seguir apoyando desde las instituciones a empresas que son la mayoría familiares, que en Arnedo han soportado mejor las crisis estructurales y cíclicas que ha vivido el sector en España, porque son empresas que lo han hecho muy bien, que han internacionalizado antes que otras, que han creado marcas que compiten desde hace años en España, y la mayoría de empresas están además exportando a más de 50 países, ¿no? Lo que también hace tener una base muy sólida. Hablando de apoyo, el Gobierno de La Rioja ha aprobado también, no sé si entra dentro de lo que usted me está contando, ¿no? Un convenio de colaboración con el clúster del calzado Rioja por un importe, decían ustedes esta mañana, de más de 460.000 euros. ¿En qué consiste? Es la primera vez, ¿no?, que se firma un acuerdo tan importante. El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja se inauguró en el año 2007, ha ido creciendo de forma exponencial. Ya hay cientos de proyectos que se han llevado adelante, y es muy importante, bueno, pues creer también en que haya esa cooperación, ¿no?, entre entidades, entre empresas y entre otro tipo de sectores, para que el calzado pueda seguir innovando, pueda seguir incorporando esa investigación, ese desarrollo, esos proyectos, ¿no? Es la primera vez que el Gobierno también financia con 500.000 euros casi, y es importantísimo seguir apostando por este centro tecnológico, que lo que aporta es valor añadido, en definitiva, al producto, no al calzado. Yo confío en que este Gobierno de La Rioja continúe adelante, salga invicto en las urnas y pueda también demostrarse que para él tiene mucha importancia el sector de calzado y todo lo que nos da de bueno, ¿no?, en La Rioja. Siempre se habla también de lo necesario que es el suelo industrial a un precio asequible. ¿Qué se está haciendo para, bueno, pues atraer a ese polígono de La Maja en Arnedo? Bueno, el polígono de La Maja es un parque empresarial en el término municipal de Arnedo, que es de titularidad autonómica, ¿no? Esto significa que el Gobierno de La Rioja no tiene las manos tan atadas como con otros polígonos de titularidad nacional, de SEPES, por ejemplo, en los que también se está avanzando de forma muy importante, ¿no? Esto significa que el Gobierno ha apostado en este momento por homogeneizar también el precio del suelo industrial a 35 euros en el polígono de La Maja, y que a través de ADER también las empresas se van a poder seguir beneficiando de ayudas muy importantes. Por ejemplo, quien apueste por comprar pastillas enteras de 40.000 metros cuadrados van a llegar a pagarlo a 24 euros el metro cuadrado, ¿no? Y luego también subvenciones a la construcción de las naves, ¿no? Fíjese, en el año 2015, cuando yo accedí a la alcaldía por primera vez, este polígono estaba cubierto en un 20%, ahora está en un 40% de ocupación, y el consejero esta mañana también nos daba la noticia de que hay una empresa nueva que se va a incorporar al polígono con una compra de suelo de 20.000 metros cuadrados. Es un polígono que yo creo que en los próximos años se va a ocupar de forma muy importante, que nos está permitiendo una cosa vital para Arnedo y la comarca, que es diversificar sectores productivos, que no solo el calzado esté implantado en la comarca, y es un parque empresarial que reúne condiciones y requisitos importantes que hace que las empresas lo vean como un polígono atractivo. Yo tengo que también agradecer, en este caso, al Gobierno la apuesta por este parque empresarial, en el cual tenemos depositadas muchas esperanzas, porque no se nos olvide algo. El modelo industrial de nuestra región y de nuestro país lo que hace es ofrecer un empleo de más calidad y, por lo tanto, solidificar y anclar población. Por lo tanto, ese reto demográfico también es muy importante. Yo creo que este Gobierno ha hecho esta legislatura algo muy importante, que es apostar por la reindustrialización de nuestra región. Hace 4 años, tan solo 4 años, se fugaban empresas, cerraban empresas y se deslocalizaban empresas
empresas en nuestra región. Ahora está pasando lo contrario. Hay más de 1.000 millones de euros en inversión privada en estos momentos en La Rioja. Y yo, que vengo de una zona lógicamente muy industrializada, he visto con mis propios ojos cómo mi ciudad ha crecido a un 1 o 1,5% sostenido en el tiempo cada año. Por lo tanto, es así. La industria ancla población y yo creo que es acertado que el Gobierno de La Rioja esté situando ya a La Rioja en datos de PIB en estos momentos en posiciones ya altísimas, no sé si somos los segundos o ya los primeros bueno, pues en reindustrialización, ¿no? ¿Y qué nos puede decir de esa empresa? ¿De qué sector es? ¿Cuándo va a venir? ¿Qué anuncio ha hecho? Le puedo decir poco, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Porque sí. hay que ser tremendamente prudentes, pero sí que son sectores que apuestan por esa diversificación de sectores, ¿no? No puedo avanzarle mucho más, pero sí decirle que eso es algo que está ya avanzado, que es una realidad, que no estamos vendiendo expectativa en este caso, sino algo real, y que espero y deseo que lógicamente se sumen nuevas empresas, ¿no? a esta que va a llegar y que por lo tanto va a seguir ocupando suelo industrial en la ciudad de Arnedo, pero por ende en la comarca. A mí me gusta huir de visiones muy pequeñas. Yo creo que lo que le vaya bien en Alfaro, en Calahorra, en otras ciudades y en otros municipios también beneficia a Arnedo. Lo que hagamos bien en Arnedo también beneficia a La Rioja, ¿no? Y en ese sentido yo creo que La Rioja Baja, que ya es un pulmón económico industrial importante, tiene que seguir industrializándose a marchas forzadas, ¿no? Y compitiendo con nuestros vecinos. Ahora competimos con más fuerza con nuestros vecinos. La Rioja está también mejor posicionada en ese sentido porque es más competitiva, ¿no? Y eso es futuro. Entiendo que si diversifican no va a ser calzado, a lo mejor es alimentación. No va a ser calzado. Hasta ahí le puedo contar. Muy bien. Bueno, volvemos a las listas. Usted se presenta, como decimos, al Parlamento de La Rioja por el Partido Socialista. A algunos les ha sorprendido porque usted criticaba al anterior alcalde del Partido Popular. En ese caso, él era diputado nacional, pero usted va a ir al Parlamento regional. ¿No es el mismo caso? ¿O lo ve distinto? ¿Por qué? Es muy distinto. De hecho, el anterior alcalde de Arnedo, durante todos los años de alcalde, desde el primer día de alcalde hasta que se fue a las Cortes Generales, fue diputado autonómico. Y nosotros eso no lo cuestionamos en su momento. Lo que sí cuestionamos es que se fuera a las Cortes Generales. Hay diferencias abismales. Primera, la distancia. Un diputado nacional suele viajar los martes hasta los jueves por la tarde o los viernes, por lo tanto está prácticamente toda la semana fuera del municipio. Y en segundo lugar, en el Congreso de los Diputados no se aborda todos los días la situación de La Rioja, ¿verdad? El Parlamento sí. Por lo tanto, yo creo que hay una diferencia sustancial. Yo quiero llevar la voz, por tanto, de los alcaldes, de las alcaldesas al Parlamento y reforzar un proyecto en el cual confío plenamente. Yo me he sumado al proyecto de Concha Andreu porque no quiero que se frenen las políticas que se han iniciado en esta legislatura. No podemos volver hacia atrás, lo decía antes, hace 4 años se iban empresas, ahora están viniendo empresas. Tenemos una región que, a pesar de las enormes dificultades que esta legislatura nos ha provocado con la pandemia o con la invasión de Ucrania, tenemos una región con más industria, una región con un menor desempleo, una región con más servicios públicos, una región con más políticas sociales, una mejor sanidad o una mejor educación. Y lo que a mí me interesa muchísimo, que no se habla tanto, y es de que esta región tiene proyectos de futuro que lo que hacen es hacer cumplir ese estatuto de autonomía que ha cumplido 40 años ahora y que por consiguiente hace cumplir la Constitución española, que es que La Rioja sea una comunidad autónoma también en proyectos a medio largo plazo, que tenga proyectos que vengan a provocar nuevos yacimientos de empleo y riqueza y que explore pues otros espacios para generar empleo, como es la economía de la lengua, como es también la enoregión y los proyectos de industrialización que se están trabajando desde el Gobierno de La Rioja. Me he sumado a este proyecto porque creo que puedo aportar mucho a la gobernabilidad también de La Rioja y al legislativo en este caso, y porque creo que es necesario que a los alcaldes se nos escuche allí donde se toman las decisiones. Bueno, dicen que podría ser usted el sustituto de Raúl Díaz como portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Parlamento de La Rioja. Bueno, a mí eso ahora mismo ni me ocupa ni me preocupa. Yo creo que lo primero es que el Partido Socialista tiene un equipo que está marcando claramente la agenda política y mediática en nuestra región,
que ya desde el verano pasado trazamos un cronograma de acción, que celebramos esa conferencia política que nos acercó a la sociedad riojana organizada, que nos ha permitido incorporar al programa electoral, al programa de gobierno, me gusta más llamarlo, iniciativas de la sociedad civil, que luego ha presentado a más de 30 candidatos y candidatas de los municipios de más de 1000 habitantes y que ya tenemos la candidatura al Parlamento, ¿no? Ahora hay que ir a por todas, tenemos que ir a ganar esas elecciones, que es lo que creo que va a suceder el 28 de mayo, y a partir de ahí el grupo parlamentario tomará de forma autónoma las decisiones que tenga que adoptar. Bueno, pero ¿le gustaría ser el portavoz socialista en el Parlamento yo de La Rioja? ahora mismo mi anhelo es ser alcalde de la ciudad de Arnedo y contribuir, como digo, a las políticas de la región como diputado en el Parlamento. No tengo ahora mismo ningún otro sueño o ilusión que poder contribuir a que el proyecto socialista que lidera Concha sea el ganador en las elecciones de mayo y que pueda aportar, lógicamente, a mi ciudad también, a la ciudad de Arnedo, el peso y el espacio que Arnedo merece ocupar, como es este en el Parlamento de La Rioja. Si se lo proponen, ¿dirá usted que sí? Repito e insisto, yo lo que quiero ahora es contribuir, ser diputado autonómico y las decisiones que tenga que adoptar mi partido las adoptará. Estoy convencido además de que mi partido siempre adopta una estrategia coral, es decir, el Partido Socialista es un equipo de hombres y mujeres en los que todos tenemos voz y al final a todos se nos escucha. Bueno, preparando ya las fiestas, ¿no? Sí, estamos en semana ya de fiestas de San José en Arnedo, nuestras fiestas de invierno, que espero que sean de primavera por el tiempo que estamos teniendo estos días, ¿no? Y por lo tanto, pues desde las 7 felicitar a las fiestas a todos mis vecinos. Pues muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, Javier García, alcalde de Arnedo, y nos vemos, estaremos pendientes a ver qué es lo que hacen, qué es lo que pasa en esas elecciones y veremos a ver si es usted o no. Gracias. A vosotros por invitarme. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos en unos instantes. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta, 34 minutos que pasan ya de las 9 y vamos a dar ya la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, a nuestros tertulianos. Nuria Solozábal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Gracias. Fran Rodríguez Peña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas bienvenido. noches, gracias. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas bienvenido. noches. Bueno, vamos con ese acuerdo que decíamos al principio del programa, ese pleno del Consejo Regulador que ha alcanzado esta mañana un plan para lograr el reequilibrio entre lo que es la oferta y la demanda y dinamizar las ventas en el corto plazo, en los próximos 2 años. Entre esas medidas está reducir la producción y maximizar la calidad de los vinos. También el ajuste de los rendimientos, que será del 90% en el caso de la uva tinta, mientras que en la blanca se va a mantener en el 100%, en atención a lo que es la demanda que existe del vino blanco. También se limita a un 4% la entrada de uva para vino de mesa y al 69% el rendimiento de transformación, que en el caso de la uva blanca destinada a la elaboración de vino blanco se establece en un 70%. Con esas cifras lo que se pretende es que llegar para 2023, lograr una cosecha en torno a los 380 o 390 millones de kilos de uva y 270 millones de litros frente a los 400 millones de kilos y 336 millones de litros que ha habido en la cosecha de 2022. Bajando los rendimientos de uva tinta al 90%, seguiremos con la blanca al 100% porque, como sabéis, estamos muy contentos con el mercado del blanco, y también se pide a las administraciones ayuda para reducir las existencias. Les hemos pedido una ayuda para destilar vino o, en su caso, para descalificar vino, priorizando evidentemente la destilación. Bueno, pues esto es uno de los puntos más importantes, ¿no?,
Fran, ¿qué te bueno, parece a ti? lo importante es que lleguen a un acuerdo, porque en un mercado tan regulado como es el del mundo del vino, donde depende de los acuerdos entre los distintos agentes que participan de él, pues si no hay acuerdo, obviamente, pues es muy difícil, empezando por hablar con la administración y ya no digamos con Europa, ¿no? Con lo cual, el acuerdo es obligado, puesto que el mercado manda. Si vendes, pues aumentas producción, y si no vendes, pues tienes que buscar la solución. Lo que no puede haber de ninguna manera es un desequilibrio entre productores, entre bodegueros y entre distribuidores. En el momento en que ese desequilibrio no es sostenible, pues el mercado no es viable. Con lo cual yo creo que es una buena solución el que se pongan de acuerdo y ver lo que pasa en los próximos 2 años. Bueno, parece que a los agricultores no les ha gustado tanto, ¿no? No sé, es que en esto del vino al final nunca están todos contentos, ¿no? Y claro, es un sector también que es importante, es crucial, pero es mimado como no hay otro, ¿no? O sea, cuando uno se equivoca en sus previsiones, en otros sectores no vienen a subvencionarte, a volver a pagarte lo que ya tienes almacenado. Entonces, bueno, si esto evita que haya una crisis económica en el sector mayor de la que ya hay, pues bien, pero estaría bien que fueran conscientes de todo el dinero también que va a costar hacer esto, y a esto hemos llegado por medidas que igual no se han tomado hace tiempo, ¿no? Que ya había quien avisaba que se estaba produciendo más de lo debido, ¿no? Entonces... El problema es que las cadenas se suelen romper siempre por el lado más débil, y en este caso puede ser otra vez el viticultor, ¿no? La pequeña explotación que depende de esa bodega la que tiene que vender el vino, y que la bodega que tiene excedentes y que igual no quiere ese vino en las próximas cosechas, con lo cual eso es lo que hay que vigilar, ¿no? Qué ayudas se pueden dar al sector, pues para fomentar esa vendimia en verde, que haya menos uvas luego en el mercado, y que al final las bodegas sí que tengan que comprar a estos pequeños viticultores. Hay una paradoja, ¿no? Hace apenas 3 años, poco más de 3 años, hablábamos rendimientos del 110% en 2019, y hablábamos de ampliar la superficie a plantar. Había voces críticas ya en el sector que decían que era una locura, ¿no? Que cualquier disrupción en el mercado podía ocasionar lo que estamos viendo ahora. Y la disrupción en el mercado ha sido una tormenta perfecta, con un Brexit, con una pandemia que tiró el canal Horeca, y con una guerra que ha frenado las exportaciones. Entonces ahora tenemos las bodegas llenas de vino en unas vendimias anteriores, que es las que ahora estarían en el mercado, que no se venden y que produce estos excedentes, ¿no? Creo que era bueno haber escuchado a ciertas voces en su momento, y no ahora pues tener que lamentar, ¿no? Es que ese es el asunto, que se estaba advirtiendo y sin embargo parecía que no iba a haber ningún problema, ¿no? Y ya había algunas organizaciones y bodegas que decían esto no puede ser. Sí, lo que pasa es que cuando el mercado asume todo lo que tú produces y ganas cuota de mercado frente a otros países, otras denominaciones de origen, claro, es muy difícil decir cuando está yendo muy bien la cosa, vamos a frenar y vamos a pensar cuando no vaya tan bien. Es que es el sistema capitalista, es decir, si puedo vender 10 hoy, ¿cómo me van a decir que venda solo 8? Es muy complicado. No, pero no puedes pretender igual vender 12 si tu capacidad es de 10. Yo creo que hay que jugar un poco también con valor, poner en valor lo que tú tienes. Hombre, también un poco de especulación, y es que también estamos hablando de un mundo que es muy especulativo también. No se trabaja con lo que tienes, se trabaja sobre todo a futuro, con lo que vas a tener. Entonces, de todas formas, estaba ahora recordando, escuchando también a Nuria, estaba escuchando a Ezquerro, me acordaba de la tractorada hace apenas 3 días, decías tú el eslabón más débil, pero justamente lo que decían es que no querían lo que van a recibir ahora, es decir, que les ayuden a destilar, que les ayuden a la poda en verde, que no querían ayudas ni paguitas. Recuerdo el lema que me dolió especialmente, porque las ayudas y las paguitas son mis impuestos, tus impuestos y tus impuestos. Entonces, ahora que hay que ayudar para que esos pequeños agricultores puedan mantener su negocio y su sector vivo, pues ahora es cuando... para eso están esas paguitas y esas ayudas. Te olvidar de la segunda parte, Fran, no querían paguitas, querían un precio justo para sus productos. Sí, pero tenían que haber ido... Si los costes suben, quieren unos precios de sus productos pero más tenían altos, que haber ido entonces al origen del mal causado contra su negocio, ¿no? Quieren poner en valor sus productos. Creo que la segunda parte, la segunda derivada te la has dejado. O sea, pero la segunda derivada no depende de contra quién se manifestaba. Entonces, es el que se tiene que pagar en los mercados. Yo creo que de todas formas ahora la administración sí que tiene que estar al lado de los agricultores. En situaciones como esta es para
es cuando tiene que estar la administración, ¿no? Y en este caso estoy de acuerdo contigo, es un sector en el que especialmente la administración ha estado siempre acompañando generosamente, y luego también es verdad que es seña de identidad de nuestra comunidad autónoma, es una industria que no sé si rondará ya el 20% de nuestro PIB o un poco menos, pero que es muy importante. Y luego estamos hablando de miles de familias que en torno al mundo del vino pues pueden tener un futuro o no tenerlo, ¿no? Es decir, siendo conscientes de todo ello, es verdad que hay otros sectores mucho más, no voy a decir abandonados, pero no tan mimados. Sí. Pero luego también es el modelo, o sea, el decir, sí, van bien las cosas, pero si tú estás aumentando la producción, al final le estás quitando valor. No se puede aumentar la producción sin... Pero cuando se están aumentando los rendimientos... De un crecimiento de la planta. Era a base de hacer tanto vino que se devalúa y al final vale menos. Lo que pasa es que luego también tienes que escuchar las conversaciones, las discusiones entre los propios agricultores. Bueno, eso ya, claro. Puedes escuchar a uno que tiene las fincas en Tirgo, Aro, Cuzcurrita y a otro que las tiene en Aldea Nueva o en Alfaro, ¿no? Y entonces el modelo de DO o el modelo de vino de Rioja o el modelo de explotación agraria son la noche y el día. Claro. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Parece ser que esta tarde no se han puesto de acuerdo en cuanto a la reforma de las pensiones. La patronal ha rechazado definitivamente respaldar esa reforma y, sin embargo, los sindicatos afirman que el acuerdo con ellos es inminente y que está a la espera de que el Ministerio de la Seguridad Social les envíe mañana martes un nuevo texto con algunas correcciones. Yo no sé qué os parece el planteamiento que se ha hecho, ¿no? Ese nuevo poder elegir entre los 25 años o los 29 con los dos peores, quitar los dos peores, si eso va a ser sostenible, si no lo va a ser. Pues parece que no, parece que se va a pagar ahora más o que se va a cotizar más para tener menos pensión en el futuro, ¿no? Creo que el sistema, tal y como está planteado, es insostenible. Cualquier presión que metamos en el sistema lo va a hacer más insostenible a futuro y creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo se reforman las pensiones. Y todo lo que se haga fuera de un acuerdo común del pacto de las pensiones, parece que se une la comisión este miércoles en el Congreso, no sé cuál va a ser la postura de cada partido, pero creo que el futuro de las pensiones está en un momento muy complicado, cuando ya gran parte de ellas depende de los presupuestos del Estado. Y si vamos a meter más presión, lo hemos comentado en esta mesa muchas veces, cualquier sobrecoste que metas al empresario va a ir en detrimento, porque al final va a haber más paro, porque yo creo que se van a producir despidos o se van a producir menos contrataciones, con lo cual mucho ojo a cómo se modifican las pensiones. Yo creo que este es uno de tantos debates políticos en torno a qué tipo de país y a qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Es decir, está el modelo socialdemócrata, que es el que impera en Europa, es decir, con las cotizaciones de empresarios y trabajadores creamos el fondo para pagar las pensiones actuales, pero que te permitirán en el futuro cobrar unas pensiones. Entonces no se pone en cuestionamiento que en el futuro va a haber pensiones, porque yo lo de que no va a haber pensiones se lo llevo escuchando a mi padre, o desde la época de mi padre, desde hace 50 años, y sigue habiendo pensiones, y las va a seguir habiendo. Y luego está el otro sistema alternativo, ¿no? Que es el sistema de Estados Unidos o el del sistema, digamos, más capitalista, que es el que cada uno aporte a un fondo privado lo que pueda para cuando se quiera jubilar vaya detrayendo de ese fondo privado, si sigue ahí, su pensión, ¿no? Es decir, son los dos modelos que hay y sobre esos dos modelos es lo que tenemos que decidir. Luego, el kit de los 29, los 35, yo me veo absolutamente incapaz de decir si es bueno, si es malo, si es medio pensionista. No tengo ni idea, porque además, eso lo escuchaba hoy a un catedrático bastante proactivo en redes, tal igual, un economista de mucho prestigio, de decir que, claro, que es que hablar hoy en día sobre lo que va a pasar dentro de 15 o 20 años es elucubrar. Lo complicado va a ser tener 29 años para poder elegir. Claro, al revés. La incorporación al mercado laboral de los jóvenes. Pero él decía al revés, que justamente con la reforma laboral ahora sí que con la transformación de contratos temporales en contratos más estables, se podía por lo menos hacer unas previsiones un poquito más fiables, pero no a 20 años, se podían hacer previsiones a 3, 5, 10 años como mucho. Y luego él decía que él lo único que veía, claro, es que esto venía de mano de la Unión Europea, o sea, con el acuerdo de la Unión Europea, que está pidiendo este tipo de reformas en todos los países. Estamos viendo lo que está sucediendo en Francia ahora mismo, porque
el gobierno del señor Macron se ha atrevido a decir que la gente se tiene que jubilar con 64 años. Ya, Y eso nosotros llevamos por los 67. Algo que lleva en su programa electoral. Sí, sí, pero digo, y nosotros llevamos ya por los 67 y creo que ninguno de los de aquí nos vamos a jubilar con 67. Nosotros no, algunos. La mayoría, pero una de las cosas que pasa en nuestro país es que no todo el mundo se jubila en el mismo momento, hay unas diferencias increíbles, brutales, sí. Hay que yo llamaría injusticias, ves casos de gente a los 50 años que ha salido, o sea, con ayudas del Estado a sus empresas para que se jubilen y tú te quedas con cara de, perdona, elegí mal la profesión, ¿no? O sea, y eso no parece que haya ninguna reforma que nos quiera poner a todos en el mismo sitio, que es donde deberíamos estar. O sea, yo no sé lo que me vendrá bien o me vendrá mal, pero por ahora tengo envidia porque también creo que con la edad uno tiene que ir retirándose, o sea, no puede uno tener la misma capacidad, sí, reciclándose, pero también igual en función de las ganas que tenga de seguir trabajando. Yo, por ejemplo, familiarmente, somos una familia que no nos retiramos, ¿no? Pero por voluntad propia, no por obligación. Luego yo entiendo que hay trabajos que es imposible, por ejemplo, con 60 años, estar subido en un andamio trabajando en el exterior. O sea, se hace y debiera estar prohibido por ley hacerlo. Pero en la banca con 55 ¿no? estás fenomenal trabajando y sin embargo hay muchos que ya no están ahora, y te quedas y dices, es que eso por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de prejubilaciones son las que son los buenos ejemplos de injusticia con el resto de los trabajadores. Pero que siguen ocurriendo, o sea, que no son del pasado, no, que como se siguen dando. Pero fíjate, Fran, yo creo que no hay que engañar a los ciudadanos. Yo creo que en el futuro seguirá habiendo pensiones, pero yo creo que no se podrá mantener a este ritmo las pensiones. Y eso es indudable. Con un país endeudado, con los niveles del 113% del PIB, creo que es imposible seguir manteniendo el sistema actual de pensiones. Lo mires por donde lo mires. Y habrá que buscar un sistema que complemente al sistema público, porque si no es engañar al ciudadano, decirle que vas a cobrar unas pensiones similares a las que se están cobrando en este momento en el futuro, yo creo que es engañar. Pero fíjate, lo que van a subir son las bases de cotización a los sueldos más altos para justamente que suban más las cotizaciones que el incremento de las pensiones más altas. Es decir, para que las pensiones más altas no sigan subiendo igual que las más bajas o las medianas, que me parece también muy injusto, porque es que, claro, hay que mirar también cuál es la media de los salarios en España, y es que hay pensiones que casi las duplican. Casi lo duplican, entonces claro, que suba el salario un 4,5% y la pensión un 8,5%, siendo el doble que la media del salario. Pero es que está mal, y que suban todas las pensiones. 800 euros a 3.000 y poco, ¿no? Sí, pero y es que las subidas de las pensiones están siendo... Y que sea lineal, o sea, es que eso es algo, claro. Eso es muy populista. No, pero eso, por ejemplo, sí que sería... Yo, por ejemplo, sí que lo discutiría, el que la subida de las pensiones fueran lineales. O sea, no puede ser selectivas. Pero, por ejemplo, que no es sostenible, yo rebato la mayor, es decir, no es sostenible con el sistema de pago de pensiones que tenemos ahora, pero en el momento en que, por ejemplo, se decida que nuestros impuestos puedan servir en parte para pagar las pensiones, que hasta ahora no se están haciendo, no se está haciendo, el sistema social, por cotizaciones, no, pero se está haciendo en otros países en el norte de Europa. Es educación. Entonces, pero de momento hemos decidido, sanidad con un gasto exponencial que sube. Claro, pero tienes que quitarlo de otro sitio, ese es el tema. Vas a pagar pensiones con impuestos, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo quitas? Si yo estoy de acuerdo con ello, pero digo que no se puede hacer, no, sí se puede hacer. Pasa que hasta ahora no se ha querido hacer o no ha hecho falta hacerlo. De momento, a la gente le interesa cobrar una buena pensión y mira todos los que acaban de dejar el trabajo y han anticipado su jubilación al ver las subidas que ha habido. Gloria, el gran problema de nuestro país y de Europa fundamentalmente es la pirámide poblacional. Es decir, es que el gran problema que tenemos que prever es que nos vamos a jubilar la generación baby boom, es decir, los que nacimos desde los 60 hasta los 70 y tantos 80, nos vamos a jubilar, y es que ahora se ha invertido la pirámide de pago-cobro, es decir, es que ahora para mantener a todos los que vamos a tener que cobrar una pensión tenemos a la mitad de gente. Eso es. Entonces, ese es el gran problema, con lo cual aquí hay un problema de natalidad, hay un problema laboral, hay un problema de cotización, hay un problema que no es solo el de cómo vamos a cobrar nuestras pensiones o cuánto vamos a cobrar, ¿no? ¿Quién las va a pagar? Hay que crear empleo, ¿no? Hay que crear empleo. La incorporación al mercado laboral es cada vez más tardía, pues tenemos... Y el problema es que a lo mejor si le dices tú ahora, mañana viene un político y dice, no, hay que traer 4 millones de personas en edad de trabajar al país. Invasión, ¿dónde vamos? Igual hay que dejar de dar cierto tipo de ayuda. Claro, pero la realidad, la realidad es esa, es que harían falta ahora, decían la COE, que no es sospechosa de ser un rojo peligroso, entre 4 y 5 millones de personas en edad laboral
en edad laboral. Hay muchas personas en edad laboral que no les renta trabajar porque tienen unas ayudas. Pero no hay 4 o 5 millones de desempleados. Pues vamos a empezar por donde sí se puede, quiere, actuar. ¿no?, quitar la prestación por desempleo si dices no a varios empleos. Eso ha propuesto a debate Pepe Álvarez, pero bueno, en otros países se hace. Es complicado. Bueno, pero en otros países en Europa se hacen. Sí, pero en casos muy concretos, y en Bruselas, en Bélgica, por ejemplo, se hace. Pero, y si no sigues el itinerario que te marcan laboral. Hay un seguimiento, lo que es aquí el INEM, hay un seguimiento sobre las mutuas laborales, tal y igual, hacen un seguimiento trabajador a trabajador que, por ejemplo, aquí no se hace. Con lo cual, cuando se rechaza cierto tipo de oferta laboral, puede estar justificada o no, pero quien lo acepta o lo rechaza tiene un seguimiento por parte del Estado, cosa que aquí eso lo ves inviable. Aquí de momento metemos todo esto que hemos hablado de lo que dijo otra forma la ministra Montero, que gracias a las pensiones de los abuelos se está manteniendo a la familia. Pero ¿es cierto o no es cierto? No, es que yo creo que dijo una obviedad. Durante la pandemia, cuánta gente que se quedó en casa sin poder ir a trabajar. La pandemia, claro, en el 2008, claro, pero que no es lo ideal, pero el problema es si estamos construyendo una sociedad que los pensionistas tienen que ser los que mantengan al resto de la. Hombre, por supuesto que no, pero si los pensionistas van a ser más que los trabajadores en el sector. No estamos atajando el problema bien. Lo que está claro creo es que la ministra se columpió gravemente. Yo creo que eso lo dijo una butad, una obviedad, que todos sabemos, y es que cuando las cosas van mal en casa, si la abuela y el abuelo tienen pensión, pues ayudan. Como han hecho en España, por cierto, toda la vida los abuelos. A todos los partidos les gusta subir las pensiones y cuando están gobernando mantener las pensiones porque eso creen que les da votos, pero aquí se están subiendo las pensiones y sin embargo la juventud está quedando de lado. Pero ese es otro problema. No, claro. Pero es que claro, como dinero para todos no hay, yo creo que sí que las pensiones se están revalorizando mucho más que el trabajo de cualquiera, que mucha gente tiene los sueldos congelados y sin embargo en ese momento, que si es para ayudar a la familia, bien, pero si no, se supone que es cuando ya menos. Pero es que yo creo que partimos de un concepto equivocado, y es que la pensión es un derecho adquirido a lo largo de tu vida laboral, es decir, que a mí no me tiene que venir ningún político también a decir si me lo merezco o no me lo merezco. Perdone, yo he estado cotizando 30 y tantos años ya, o sea, voy a jubilarme con a lo mejor con 50 años o 48 años cotizados, es que me lo he ganado, no me tiene que venir nadie a decir si me lo merezco o no. Veamos lo que has cotizado, creamos un fondo, ¿no? Es que tú no cobras lo que has cotizado. No, pero lo que digo, que nadie tiene derecho a cuestionar mi derecho a percibir una pensión porque yo ya he cotizado. Ya sé que no he cotizado para mí, pero yo ya he cotizado. Si el problema no es que tengas derecho a percibirla, el problema es qué importe tienes que percibir. Bueno, pero ¿qué cantidad te has ganado a lo largo de tu vida? Eso es lo que estará en discusión siempre. Y eso es lo que va a estar en discusión. Y eso es algo que a los partidos les encanta revalorizar las pensiones por encima de lo que igual en un momento dado pues yo creo que el 8,5% que acabamos de vivir, además es una barbaridad y es populista y es injusto para todos los ciudadanos de este país. Para los pensionistas no, lógicamente. Yo discrepo, pero bueno, porque han perdido mucho poder adquisitivo durante muchos años. Y todos. Sí, pero repito, partiendo de la base que lo que hemos dicho antes, que no se puede subir el que cobra lo mismo, el que cobra 2.000 euros. No, eso sí que yo sí que lo discutiría. Para las listas del Partido Socialista, la renovación que ha habido al ¿La criba o renovación? Bueno, como a ver, unos criba y otros renovación. ¿Cuál es? Pues la misma criba que hubo cuando estábamos nosotros, ¿no? Es decir, pasan proyectos, ahora mismo hay una presidenta que es secretaria general que quiere un equipo con determinadas características. Yo creo que ha hecho una propuesta de lista, por cierto, el único partido que sabe bien claro con qué cartas quiere jugar es el Partido Socialista, todos los demás están todavía en la luna de Valencia. Puede jugar en su contra, yo creo que es demasiado pronto. Bueno, se ha hecho en toda España y nunca nos ha penalizado, quiero decir que la gente sepa el trabajo que se le viene por delante de aquí a las elecciones y lo que tiene que hacer, a mí no me parece malo. Yo creo que el equipo que ha conformado que propone la sociedad es solvente, es un equipo hasta cierto punto razonable, de gente casi todos conocidos y con experiencia, y luego pues es su equipo, ¿no? El anterior equipo era un equipo compartido. Meter en 3 consejeros, la presidenta de 2 consejeros más en una lista del Parlamento. Y es que yo soy partidario siempre de separar un poco Pedro Sánchez metía a todo su gobierno y luego cuando ganaba las elecciones pues desaparecía todo el gobierno de la bancada azul y se quedaban, me parece que 2
porque es que listas, ¿no? también hay que tener en cuenta, que en nuestro Estatuto de Autonomía, para ser presidente del gobierno tienes que ser diputado. Se elige entre los diputados. Sí, entonces, claro, si no tienes a nadie... El candidato a la presidencia. Claro, si mañana le pasa... pero si mañana le pasa algo a la presidenta y todo su gobierno no hay ni un solo diputado, tiene que ser un diputado que no está en el gobierno, que a lo mejor no tiene ninguna experiencia de gobierno, que a lo mejor no ha conformado ese gobierno. Entonces, todo tiene su... ¿sabes? Ni lo hacían tan mal los que han estado 24 años, ni lo hace tan mal Concha-Andreu. Julián, ¿qué te parece a ti la renovación? Hay muchos alcaldes. Es su lista. Me parece pues que ya tiene deberes hechos, ¿no? Hay otros que están buscando el nombre. Hoy hay algún partido que ha cambiado el nombre, ¿no? Sí, bueno, eso también. ¿Qué os parece eso? Pues el nombre es que ya había como mucho equívoco, ¿no? Por La Rioja, para La Rioja ahora. Entonces, bueno, está bien que se especifique quiénes son. ¿Pero tú crees que ha sido por eso, por el equívoco del también nombre? Porque les identifiquen, ¿no? Porque se sepa quiénes son. Sí, o para arreglar un poquito las cosas con los del partido riojano, ¿no? Porque habían perdido sus siglas, ¿no? Sí, por recuperarlas y porque se identifique un poco a los que van ahí. Al final, a ver, tienen un congreso fundacional el 18, ¿no? Creo que está todo por decidir. Eso por La Rioja, dice, sí. Sí, no, hablábamos del partido PRC riojano y de ahora. Sí. La Rioja. ¿Ves cómo? Claro. La Rioja hoy han cambiado el nombre. Hoy han cambiado el nombre y va a ser Partido Riojano y España Vaciada. No tiene ningún futuro, ¿no? De verdad, yo creo que los últimos movimientos que ha habido, el PR se ha quedado fuera de juego. Lo que en principio parecía una buena idea, juntarse con La Rioja Vaciada, ahora yo creo que al final ha quedado en agua de borrajas y creo que es un partido que lamentablemente, porque yo creo que un partido regional fuerte hubiera venido bien en ciertos momentos, pero lamentablemente creo que el PR camina hacia la extinción. Bueno, ¿algo más que añadir? No, pues que los experimentos con gaseosa. Sí, luego además es que claro, al irse Legarra para el PSOE ya es que es, ¿no? Sí. No, pero la equivocación total, ¿no? El PR. Entonces, sí. Con todos mis respetos, yo he sido 12 años compañero de Miquel en el Parlamento y hombre, yo creo que el movimiento de Miquel González de Legarra en la lista de Concha-Andreu es infinitamente más, vamos a decir, potente e interesante que el de Inmaculada Sainz con la España Vaciada, con el partido riojano, que estoy de acuerdo. Miquel es un gran parlamentario. Es un muy gran creo parlamentario. que es un acierto por parte del PSOE. Siempre fue el alma progresista del partido riojano y yo creo que va a estar en un buen sitio. Yo creo que es un acierto por parte del PSOE. Bueno, pues nos vamos con Seventeen, a ver qué nos cuenta. Jorge, cariño, que soy tu madre. Sí, que ya sé que me tienes guardada. Escúchame, ¿cómo estás? Que te pillo, que ya sé que estás trabajando, que estás... Pero escúchame, es importante, un momento, que es importante, que he visto en la tele, que ahora, que es importante, que hay que fichar. Cada vez que se va a fumar, hay que fichar. Y tú eres fumador, que ya más te valía dejarlo. Pero bueno, dice que ahora, el que quiera salir con el cigarrito tiene que fichar. Así que una de dos, o dejas el tabaco o te pones a fumar en el baño. He pensado yo, llevo toda la mañana dándole vueltas. Digo, ¿qué hará este hijo? Pues a fumar en el baño como los adolescentes, ¿no? ¿Cómo que no se puede? No se va a poder si no se entera nadie. Bueno, pues en el de discapacitados o lo que sea. Que huele... Bueno, pero tampoco olerá mucho, ¿no? Que sí. Bueno, pues nada, pues a ver tus compañeros qué van a hacer. Algo harán, digo yo, eres el único que le da al fumeteo. Hay en empresas que los trabajadores se van mucho a fumar y no están en el puesto de trabajo. Bien, muy bien. No tengo necesidad de fumar más. Si los chavales cumplen y cumplen con su horario y todo, si salen a fumar un cigarro no pasa nada. En todos los trabajos se fuma, decían antiguamente. En mis tiempos sí que se fumaba, hijo mío. Anda, si hubieras estado tú. Ay. Pero escucha,
que dice que también hay que fichar para tomar café o para lo que sea, ¿eh? Vamos, tú sales fichas. Eso, es que no hay tu tía, cariño. Pero he pensado que ya te voy a preparar yo un termo que tengo yo en casa de cuando nos íbamos a las excursiones, tu padre y yo. Nos íbamos a la Javierada, íbamos a estas cosas y tenemos un termo. Ya te preparo yo cafecito y te lo tomas allí en la oficina o en el baño para que no te lo vean. No vaya a ser que tampoco se pueda tomar café. No sé, o que te lo roben los compañeros, que está la cosa muy mala. Pero muy mala, que esa gente es muy envidiosa. Venga, que sí, que no te molesto, Jorge, cariño, un besito. A ver, ¿cuándo vienes a comer? Vaya por Dios. Chica, que yo creo que por un descansito que no pasa nada, ¿no? Mi Antonio cuando trabajaba, yo le hacía el bocadillito de chistorra o de tortillita y le sabía gloria bendita, no le sabía bueno ni nada. Hay que tener un descanso, ¿no? Un bocadillo. Yo siempre he trabajado, cuando he trabajado tenía un cuarto de hora para comerme el bocadillo. Claro, un cuartito de hora. Hombre, es que lo siguiente no sé qué va a ser. Vamos, lo mismo hay que fichar también para mirar el WhatsApp, el Instagram y estas cosas. ¡Pin! Fichar. Si te suenan los mocos, ¡pin! Fichar. Hombre, si te entra un apretón, eso ya no es fichar. Eso es lo mismo ya día de vacaciones. Claro, como es un rato... ¿A dónde vamos a llegar? Hay un poquito de relax, dejar a los chavales. Hombre, mi Jorge trabaja muy bien. Ay, calla. ¿Qué llama? El Jorge. Jorge, ¿qué pasa, cariño? No me digas, por favor, que te han pillado en el baño fumando. Ay, qué coño, que no, que mi culpa no, ¿eh? Porque yo qué te voy a decir, que fumes en el baño. ¿Cómo te va a decir eso tu madre, cariño? Ni se me ocurriría. Que no, yo he sugerido, por encima. Que no, hombre, que no. A mí no me la cuentes, ¿eh? Que es tu problema. Que no, que no. ¡Hala, venga, que tengo cosas que hacer! Déjate, ¿eh? Que no, que no, que no. Bueno, pues un tema de debate para un próximo día. Nos vamos. Muchísimas gracias a los tres y les dejamos a todos ustedes con los deportes. Adiós.